Beltrán, soy instructor en Cuba, también Microsoft MVP. Y hoy vamos a hablar del tema creando modelos de Machine Learning con C# y ML.NET. Por ahí tienen mi correo, luis@luisbeltran.mx, para cualquier cosa en la que pueda ayudarles con respecto a esta tecnología. También un poco de mí. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en la Universidad Tomás Bata, en Zlín, República Checa. También soy docente de esta institución. Este año tengo la oportunidad de realizar algo que me gusta mucho. También soy docente en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Yo soy de México, por cierto. Y bueno, como mencionaba, también soy instructor en Cuba. Principalmente en la parte de Xamarin, que es desarrollo de aplicaciones móviles. Y también, pues, por la trayectoria de labores de comunidad, pues soy MVP en las áreas de tecnología de desarrollador e inteligencia artificial. Mi doctorado precisamente es de inteligencia artificial. Entonces espero que esta sesión sea muy interesante para todos ustedes, sea de provecho. Y por favor, cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Ahí en el chat o en los diferentes medios, ¿no? Donde se está transmitiendo el evento. Bueno, pues la agenda del día. Vamos a dar una muy breve introducción a lo que es Machine Learning. Seguramente es un tema que ya conocen o han escuchado de él. Y si no, espero que este resumen sea pues la entrada, ¿no? a este mundo muy interesante. Después vamos a ver lo que es esta herramienta, ML.NET, los elementos principales que hay que tener en cuenta, una demostración y finalmente unos recursos que podemos, donde pueden aprender de esta tecnología. Entonces, primero veamos la parte de introducción de Machine Learning. Creo que es un concepto que va muy relacionado con lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, seguramente pues por las películas o tal vez por algún libro o por algún recurso de internet, pues han escuchado, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, que es la resolución de problemas de una forma, digamos, óptima, ideal, aplicando algún algoritmo. Sí, casi como si lo hiciera un humano. Y se supone que, bueno, nosotros somos seres pensantes, tenemos un cerebro que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. El Machine Learning es un área, subárea de la inteligencia artificial, que nos permite que los programas informáticos o un proceso o una computadora realice una predicción, una clasificación, tome una decisión sin explícitamente haberle dicho que hiciera esa tarea. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Básicamente, se entrena un modelo o se entrena a un programa con muchísimos datos históricos, datos que ya se tienen, que se han colectado, ¿no? Desde el pasado. Entonces, estos procesos informáticos van a localizar lo que son patrones, van a analizar qué tienen en común los diferentes elementos que pertenecen, por ejemplo, a una categoría. Y ahorita lo van a ver de forma muy tangible en la siguiente imagen, ¿sí? Entonces van a buscar estos patrones para saber reconocer elementos que pertenecen a dicha clase y qué elementos no pertenecen a esa clase. Y bueno, entonces vamos a tener ese análisis con datos históricos. Van a venir datos nuevos sobre los cuales se va a evaluar el modelo o sobre los cuales se va a aplicar la predicción del modelo. Pero no solo eso. Así como los humanos, estos modelos van a aprender de la experiencia, van a retroalimentarse, ¿de acuerdo? Para ser más inteligentes, para ser más precisos.
Machine Learning se utiliza para la solución de problemas muy complejos, difíciles o que a nosotros como humanos nos tomaría mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces, uno de los ejemplos clásicos, pues es la clasificación de imágenes. Nosotros, como seres pensantes, en algún momento, cuando fuimos chiquitos, tal vez, se nos enseñó a reconocer o supimos identificar eh, a un perro, ¿verdad? O sabemos hoy en día identificar a un perrito, sabemos las características que, que lo definen. Y sabemos distinguirlo, por ejemplo, de un pan. Si nosotros vemos estas dos imágenes, definitivamente vamos a saber cuál es un pan y cuál es un perrito. Pero ¿cómo le hacemos para que una computadora, para que un programa informático sepa reconocer o distinguir entre estos elementos? Como les mencionaba, lo que se hace es entrenarlo. Entonces, le suministramos a un modelo grandes cantidades de imágenes, ejemplo, de, ok, bueno, aquí tienes imágenes de panes, aquí tienes imágenes de perritos o imágenes que no son pan, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo analiza, obtén las características relevantes que definen lo que es un pan y lo que no es un pan. Y después vamos a evaluar el modelo para ver si aprendió, ¿de acuerdo? De alguna forma, así nosotros, también los humanos, aprendemos, ¿de acuerdo? En base a la repetición, en base a ejemplos, en base a prueba y error, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, algo así actúan los algoritmos de Machine Learning, pero pues de una forma más veloz, de una forma más óptima, más inteligente, y bueno, hay varios algoritmos, se aplican varias reglas, etcétera. Precisamente, eh, podemos resolver diferentes problemas con Machine Learning. Y también podemos entrenar de diferentes maneras a nuestros modelos. Va a haber ocasiones en que nosotros vamos a tener imágenes y vamos a saber qué hay ahí. Por ejemplo, aquí hay un pan. Cuando nosotros le pasamos a un modelo, o perdón, a un algoritmo, el dato y la etiqueta, hablaremos de lo que se conoce con el nombre de aprendizaje supervisado. Entonces, los algoritmos de clasificación para saber si es un perro o es un gato, para, por ejemplo, saber si una persona es un cliente potencial o no, por ejemplo, o predecir el monto de venta del siguiente mes, del siguiente año, estimar las pérdidas o el precio exacto que debe de tener un automóvil. Esos son ejemplos de regresión y también se hacen con aprendizaje supervisado porque tenemos datos históricos numéricos, ¿no? Bueno, va a haber ocasiones en que solamente vamos a tener los datos y no vamos a saber a qué categoría pertenecen. Por ejemplo, cuando tenemos que categorizar clientes, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son más susceptibles de comprar, por ejemplo, un nuevo producto que va a salir a la venta? Tal vez en base a compras históricas, tal vez en base a historial de actividades, pero no tenemos muy claro, ¿no?, lo que son las etiquetas. Entonces, ahí se aplican algoritmos, perdón, se aplica un aprendizaje no supervisado. Y los problemas que se resuelven son de tipo clustering, porque generamos precisamente clusters, generamos grupos de datos que son, que comparten características en común, que están muy cerca, ¿de acuerdo? Que en base a su información, a sus características, podemos decir que son un clúster, ¿de acuerdo?
Y entre más lejos estén de otros grupos, bueno, pues ahí vamos a tener otros clústeres, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí está el reconocimiento de patrones. Y bueno, también hay otros ejemplos, como lo es la detección de anomalías, que ahí en ese caso es parecido a la clasificación. La diferencia es que las clases o las categorías no están balanceadas. De hecho, la diferencia es enorme. El ejemplo más característico es el, em, ¿cómo se llaman? Los fraudes bancarios, ¿sí? Piensen en cuántas operaciones eh, en un minuto hay de manera internacional en un banco. Muchísimas. La mayoría, más del 90%, van a ser operaciones válidas, transacciones válidas, porque respetamos las reglas. Pero un porcentaje menor de ellas van a ser operaciones este, de fraude, operaciones pues, de peligro. Y no por el hecho de que sea 1, 2, 3, 5%, no significa que no sean relevantes. Al contrario, a los bancos les interesa detectar si una operación es válida o no. Entonces, existen algoritmos especializados para lo que es la detección de esos casos fraudulentos o de esas situaciones que no son muy comunes, pero que son muy importantes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos pensar en muchos ejemplos. En general, entonces, a manera de resumen, para cerrar la parte de Machine Learning, en general, lo que hacemos en Machine Learning es este proceso. Tenemos nuestros datos. Tenemos una base de datos, un archivo de texto, consultamos un API, no sé, imágenes, a lo mejor una carpeta con imágenes. Tenemos datos. Esos datos los vamos a limpiar. Vamos a eliminar la basura, por así decirlo, la información que no nos sirva. Em, Vamos a, por ejemplo, convertir algunas cadenas en datos numéricos o en vectores. O por el contrario, tal vez algunos datos, algunos números los vamos a convertir en clases, en categorías. Ok. Vamos a trabajar sobre los datos. Ya cuando digamos, ok, ya están listos para que podamos evaluar, aplicar algún algoritmo, bueno, pues entonces empieza un proceso que puede ser iterativo, por ejemplo. Entonces, se hace un proceso de construcción. Nuestros datos se van a convertir en vectores, en tablas, en arreglos, dependiendo, ¿no? Y el objetivo es realizar el proceso de entrenamiento, aplicar el algoritmo varias veces para que aprenda, para que identifique lo que son los patrones, para que no memorice, sino aprenda. ¿De acuerdo? La salida de este paso, pues es un modelo de Machine Learning que se va a poder aplicar a nuevos datos, ¿de acuerdo? Lo vamos a poder llevar, por ejemplo, a una aplicación web, a una aplicación móvil, de escritorio, etcétera. El punto es que este modelo se va a utilizar para predecir nueva información, datos con los cuales no se le entrenó, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se va a ver la efectividad. Bueno, en realidad se ve antes porque eso es conocido como evaluación del modelo, en el cual verificamos la precisión, verificamos las estadísticas, las métricas que nos van a decir si el modelo que generamos es aceptable o no. Y si no es aceptable, pues entonces hay que regresar, ¿verdad? Hay que regresar a, por ejemplo, obtener más datos, aplicar alguna operación de limpieza adicional, cambiar el algoritmo de entrenamiento, etcétera. Se pueden realizar muchas cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, lo que queremos es tener un modelo que sea confiable. ¿De acuerdo? Bueno, y ya hemos hablado un poquito de aplicaciones, entonces, bueno, también para no extendernos, igual, al final, yo les voy a pasar a los organizadores lo que es la presentación y, bueno,
por supuesto, pueden tener esto a la mano sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero bueno, también, por ejemplo, nosotros a diario vemos la parte del Machine Learning. Cuando visitamos, por ejemplo, nuestro correo electrónico, nos separa lo que es el correo válido y el correo de basura, ¿no? El correo de spam, por ejemplo, aplica ciertos filtros, ¿no? En lo que es el texto o algunas reglas como el tipo de, tal vez, de archivo adjunto, algunas direcciones o algunos dominios ya directamente se van al spam, etcétera. Eh, por ejemplo, los bancos igual a lo mejor aplican algoritmos de Machine Learning para ver si alguna persona debería tener crédito o no. Bueno, este, hay muchos casos, ¿no? Donde podemos aplicar o podemos ver el Machine Learning y el objetivo, pues debería ser, ¿no? Ayudar a la sociedad o hacer la vida más fácil, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces con este background, con este fondo, vamos a hablar de lo que es ML.NET. Seguramente ustedes, bueno, si ya han escuchado de Machine Learning, saben que hay dos principales plataformas o lenguajes que son utilizados en Machine Learning. Uno es Python y el otro es R o R. Son lenguajes muy preferidos por los científicos de datos porque cuentan con una comunidad muy grande en el mundo, sobre todo open source. Existen muchísimas librerías con las que puedes acelerar lo que son tus experimentos de Machine Learning. Puedes, por ejemplo, implementar lo que son redes neuronales, puedes realizar experimentos de clasificación, de regresión, muy rápido y a veces hasta con pocas líneas de código. ¿De acuerdo? Puedes llevártelo a otro lado, puedes implementar un contenedor y llevarte tu código de Python, ejecutarlo en otro lado, puedes generar ambientes o entornos más bien virtuales para no afectar a tu equipo de cómputo, sino tenerlo en un contenedor local. ML.NET es otra propuesta, ¿de acuerdo? Es una propuesta más, pero que va muy dirigida a lo que son los desarrolladores .NET. Entonces, comparte ciertas características con lo que es el desarrollo de Machine Learning con Python y con R. Primero que nada, ML.NET es un framework que es de código abierto. Ustedes pueden ir a GitHub y van a encontrar el código fuente, ¿de acuerdo? Entonces es open source y además es cross-platform. ¿Qué significa que sea cross-platform? Que funciona para Windows, Mac o Linux. Tú puedes hacer tus experimentos de Machine Learning con C Sharp, por ejemplo, que bueno, es el lenguaje más conocido de .NET, pero también está F Sharp para la programación funcional, por supuesto. Bueno, están los dos, ¿no? C Sharp y F Sharp, por igual, digamos. Ok, y entonces tú puedes realizar tus experimentos, tú puedes realizar programas y ejecutarlos en un equipo Ubuntu, con Ubuntu, en una Mac. De hecho, por ejemplo, el ejercicio que voy a explicar lo voy a correr en una Mac, ¿de acuerdo? También inclusive puedes ir más allá y esos modelos que tú generas los puedes implementar en la nube, cualquier, no solo Azure, también puede ser AWS, puede ser el Google Cloud, puedes llevártelo para crear un API después que consuma a dicho modelo y que puedas utilizarlo en una aplicación de cualquier tipo, cualquier tecnología. Puedes llevarlo a tu propio servidor on-premises. Puedes montarlo en un contenedor Docker y hacerlo accesible. Hay muchas posibilidades, muchas combinaciones. Bueno, como habíamos dicho, bueno, pues sí, va muy dirigido a la parte de lo que son los desarrolladores.NET. Entonces, si sabes C Sharp, si sabes F Sharp, ya tienes gran parte, digamos, del conocimiento que necesitas para integrar Machine Learning en tus aplicaciones .NET.
Y si no, no te preocupes, vas a ver que, bueno, vamos a identificar elementos clave que debes de tener en cuenta para tus programas de ML.NET. Y bueno, ahí veremos cómo realizar estos experimentos. No necesitas ser un experto en ciencia de datos o en machine learning. O sea, puedes comenzar. Es una curva de aprendizaje, yo creo que sencilla, porque hay muchas cosas que ya están encapsuladas, pero que puedes parametrizar, ¿no? Pero por supuesto, si ya sabes de machine learning, bueno, pues qué mejor porque ya sabes más o menos cómo funcionan las cosas, sabes cómo parametrizar, sabes qué valores ideales aplicar, ¿no? En tus diferentes experimentos, ¿de acuerdo? ML.NET lo podemos incorporar en nuestras aplicaciones .NET a través de un paquete NuGet, que es Microsoft.ml, que va a cubrir la mayoría de los experimentos que tú quieras desarrollar, pero también existen otros paquetes que son muy específicos. Por ejemplo, si quieres realizar un experimento de recomendación, pues entonces instalas el paquete Microsoft ML Recommender. Eh, si, por ejemplo, tu, tu fuente de datos para tu experimento es una base de datos, instalas System Data SQL Client, que es muy conocido en el mundo de .NET. Si vas a realizar experimentos, por ejemplo, de Deep Learning, ahí tú puedes, por ejemplo, traerte un modelo construido en TensorFlow, ¿sí? E incorporarlo en tus aplicaciones .NET. Entonces existen unos paquetes muy específicos, Microsoft ML TensorFlow, SciSharp, TensorFlow Redis y, por ejemplo, Image Analytics, si vamos a hacer clasificación, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Entonces, sí podemos construir este tipo de experimentos, inclusive en una red neuronal, ¿no? Con ML.NET. También hay modelos Onyx o modelos de clasificación de imágenes, también con ML Vision, que es una de las novedades, ¿no? que tiene en sus actualizaciones. Ok, dentro de los elementos entonces principales que vamos a tener en nuestros experimentos de Machine Learning, bueno, el principal es el contexto, el ML Context. Es el punto de partida en todas tus operaciones de .NET. Y de hecho, cuando nosotros, ¿no? Eh, abrimos, es más, de hecho, yo creo que va a ser más productivo. Sí, les muestro de una vez ya, por ejemplo, en código, ¿no? ¿Cómo es esto? Dame un segundo. ¿Sale? Este demo que vamos a ver es sobre análisis de sentimientos, ¿de acuerdo? Que es uno de los problemas clásicos del Machine Learning. Analizar lo que es textos y decir si el comentario tiene una connotación positiva o negativa, ¿no? Y, típicamente, en análisis de sentimientos se establece un valor, se da un valor numérico a un mensaje. Entre más cercano a cero sea, es negativo. Entre más cercano a uno sea, es positivo. Y 0.5 vendría siendo neutral. Entonces, en este caso, lo que vamos a analizar son opiniones de productos por parte de las personas de diferentes sitios. Bueno, en este caso el de Yelp, ¿de acuerdo? Que es más como de lugares. Entonces, en este caso va a ser con aprendizaje supervisado. Ustedes pueden ver dos columnas, ¿de acuerdo? O mm, dos propiedades, ¿no? Lo que es el mensaje y lo que es el score, ¿de acuerdo? Este es un archivo de texto entonces, que está separado por tabuladores. Entonces, por ejemplo, dice, wow, love this place. Ok, pues es positivo. Crust is not good, negativo, que no le gustó. Not tasty and the texture was just nasty, cero. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser nuestra fuente de datos con la que vamos a entrenar nuestro modelo. ¿Ok? Bueno,
Pues el primer paso, precisamente, como les había dicho, es crear nuestro contexto, ¿de acuerdo? Ahí está, una instancia de ML Context. Claro, cierto, hay algo que se me olvida. Antes de haber realizado todo esto, previamente se agregó el paquete Microsoft ML, ¿de acuerdo? Aunque ya había mencionado ese paso. Entonces, ya que lo agregas, ¿sí?, y que lo tienes en tus dependencias, pues entonces ya nada más lo añades a tu programa, típicamente en C# using Microsoft ML, using Microsoft ML Data. Ok, tienes tu contexto. Vamos a organizar. Y este contexto casi siempre va a aparecer, bueno, más bien, sí, la mayoría de las veces va a aparecer ML context punto y alguna operación, que son las que vamos a ver a continuación. Bueno, después viene lo que son los datos. Habíamos visto en el flujo que necesitamos datos, ¿no? Entonces, estos datos se van a representar por medio de un iDataView, ¿de acuerdo? Que es una representación tabular de lo que es nuestra fuente de información en memoria, pero está optimizada. ¿A qué se refiere con optimizada? Ustedes vieron aquí, en este archivo, que hay mil, mil, mil evaluaciones, ¿no? 1000 comentarios. Bueno, estos 1000 no se cargan inmediatamente. Se van a cargar bajo demanda conforme los vayas conforme los vaya necesitando, ya sea tú o algún algoritmo o algún paso, ¿no?, de lo que es la parte del entrenamiento. A eso se refiere con carga diferida y memoria eficiente. No van a estar esos 1000 registros siempre en la memoria, solamente cuando sean requeridos. ¿De acuerdo? Y la estructura, ¿verdad?, que entonces va a ocupar, que va a traer esos datos, se llama iDataView. Y típicamente vamos a tener dos iDataViews. Uno que es para entrenar y otro para evaluar. Tengo aquí un método llamado cargar datos. Y entonces, aquí en este cargar datos, por favor observen, precisamente, tenemos el iDataView, llamado DataView. Y aquí estamos utilizando del MLContext, ¿de acuerdo? El método loadFromTextFile, cargar de un archivo. Y aquí dos cosas, ¿no? Primero, lo que es la ruta del archivo, datapath, que es datapath, perdón, que es Yelp labeled, de hecho lo podemos ver aquí está, en la carpeta data. Y en segundo lugar, estamos aplicando, ¿no?, una característica de .NET que, bueno, .NET o C# es un lenguaje fuertemente tipado y genérico. Entonces, en este caso, Sentiment Data básicamente es una clase que tiene cómo están estructurados nuestros datos. Entonces, yo les había dicho, ¿no?, que tenemos dos columnas. La primera es el texto y la segunda es el sentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso estamos aplicando un booleano 0 o 1. ¿De acuerdo? Dependiendo si es positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos ahí cargando lo que son nuestros datos. Y también tiene algunas propiedades adicionales, como por ejemplo hasHeader falso. Porque en este caso, si pudieron ver inmediatamente, el primer renglón es un dato. Va a haber otros escenarios donde a lo mejor aquí van a tener text y acá el sentiment, ¿no? Por ejemplo, ahí sí tendrían los encabezados, pero no es el caso. ¿De acuerdo? Bueno, yo les había dicho que por lo general hay dos. Hay data views. Bueno, precisamente. Aquí nosotros, ya que tenemos cargado este data view, en nuestro contexto podemos separar, gracias a esta función que ya existe, train test split, podemos separar lo que es nuestra fuente de datos en dos. Uno que es para entrenamiento y otro para prueba. Dependiendo tus datos, dependiendo con cuántos cuentes, es muy común separar en 80-20 o 70-30 o 75-25. Sí.
cada quien tiene, inclusive a veces hasta entre los diferentes problemas podemos tener diferentes combinaciones, ¿no? O diferentes posibilidades. Bueno, en este caso se está separando en un 80-20. 80% de esos datos, o sea, 800 registros, se van a utilizar para entrenar el modelo, mientras que el 20% restante se utilizará para validarlo, ¿no? Para ver qué tan confiable es, para ver si aprendió y no memorizó. Entonces, simplemente en este train test split se ocupa este parámetro test fraction, ¿de acuerdo? Y ahí le decimos cuánto. ¿Cuánto sabe? 20%. Ok, y listo. Ya tenemos nuestro iDataView. Después viene lo que es el DataView Schema, que bueno, de hecho ya lo vieron. El DataView Schema no es otra cosa más que la clase que sirve como modelo de los datos. Nuestro dataset, que en este caso era un archivo de texto, nosotros cuando jalamos el DataView, ahí dijimos, bueno, va a haber una columna de texto, va a haber una columna booleana, ¿de acuerdo? Y ahí también tiene el atributo con el índice 0, 1, 2, etcétera. Puede ser que tengamos nuestro modelo y no todos, no todos vengan de los datos, ¿ok? O sea, a lo mejor alguna propiedad no le ponemos el atributo lowest column, o pueden venir en desorden, ¿de acuerdo? Solamente hay que indicar cuáles sí, cuáles no. Y entonces, en memoria, ustedes imagínense que el iDataView es como si fuera la tabla, ¿no? Pero ya aquí viene con los títulos de las propiedades, ¿no? De su clase. A lo mejor en su dataset, su encabezado decía flower type, pero acá lo quieren tratar como un label. Ok, bueno. Entonces, ese DataView Schema ya lo vieron. Pero es relevante, porque sobre todo cuando queramos guardar el modelo, vamos a necesitar proporcionar el esquema de datos. ¿De acuerdo? Ok. Después viene lo que son el estimador y el transformador. El estimador, y bueno, pueden ver ahí los iconitos. El estimador es una especie, por ejemplo, de planos. ¿Sale? Cuando este, quieres construir una casa, no te vas directamente a construir la casa. Tiene que haber unos planos que te permitan organizar las operaciones que vas a realizar. Entonces, el estimador es eso precisamente. Es una plantilla, es un template, ¿sí? En el que vas a definir qué operaciones se van a llevar a cabo. Por ejemplo, normalizar los datos, analizar qué vamos a hacer con los valores faltantes, porque puede ser es probable que a lo mejor si estás utilizando datos de hace muchos años, a lo mejor no están completos. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Reemplazarlos, eliminarlos, hacer un muestreo, calcular promedio, etcétera. Es el tratamiento de los dos. Ya habíamos visto ese paso, ¿se acuerdan? El mapeo de columnas, por ejemplo, hay veces que vas a juntar dos, hay veces que vas a separar una columna en dos, vas a quitar algunas que ya no te sirven, vas a duplicar otras, etcétera. Puedes convertir de booleano a entero booleano, cadena a otro tipo, etcétera. Puedes aplicar un hash, transformar. Entonces, bueno, toda esa planeación es el estimador. Y el transformador ya es la ejecución de esas tareas, ¿no? Típicamente, el estimador se define con un pipeline, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pueden ver la siguiente operación después de la carga de datos, es la construcción y el entrenamiento del modelo. Y el resultado es un iTransformer o iTransformer, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, si nos vamos al método, aquí está el pipeline que les decía y empezamos con un estimador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el estimador, por ejemplo, estamos diciendo, bueno, vamos a formatear, vamos a limpiar los datos, ¿de acuerdo? Vamos a generar una columna numérica, ¿de acuerdo? Entonces aquí están los features, ¿sale? Luego vamos a aplicar un algoritmo, que bueno, ese es el slide que sigue, pero aquí ya estamos diciendo que es un algoritmo de clasificación binaria, ¿de acuerdo? O más bien es un experimento de clasificación binaria. ¿Qué es clasificación binaria? Pues que solamente existen dos clases, ¿no? Positivo o negativo. No más. Si hubiera más, entonces sería multiclasificación.
clasificación binaria, y dentro de los trainers, pues vamos a elegir el algoritmo de regresión logística, ¿no? De SDCA, que bueno, ahorita hablaremos un poco de él, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí, bueno, no hay más tareas de estimación, pero bien pudiera haber más, ¿ok? Todo esto es simplemente planeación. El método FIT ya es la ejecución del plan, ¿de acuerdo? Ya es el transformador y de hecho, si fijan ahí dice Transformer Chain, ¿de acuerdo? Este fit es una tarea a llevar cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y sobre los datos que separamos, ¿se acuerdan al inicio? Bueno, no tan al inicio, pero casi el 80%, sobre ese se va a aplicar el entrenamiento, perdón, el algoritmo. Y bueno, por supuesto, la operación de entrenar, ¿no? El resultado es un modelo de Machine Learning que podemos guardar o exportar para su uso más adelante. Pero de esta parte hablaremos casi al final, ¿ok? Bueno, entonces aquí está el entrenamiento y regresamos el transformador, ¿de acuerdo? Aquí está el modelo entrenado para después evaluarlo, ¿sale? Y entonces ya tenemos aquí nuestro y-transformer. Habíamos mencionado precisamente que dentro del entrenamiento, pues una operación que se realiza es elegir el algoritmo y qué tipo de experimento estamos realizando. Nosotros ya sabemos que es una tarea o es un experimento de clasificación binaria porque hay dos clases. Bueno, entonces ya que elegimos la tarea, ¿qué diferentes entrenadores vamos a utilizar? Que va muy relacionado, ¿no? Con lo que es el algoritmo. Entonces, aquí nosotros podríamos, por ejemplo, elegir otros entrenadores, ¿no? Perceptrón promedio, regresión logística de LBFGS, ¿cómo se llama? Un vector de lineal, SDCA no calibrado, SGD calibrado, no etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos elegir un entrenador específico de una tarea específica. Claro, primero elegimos la tarea, igual detección de anomalías, clustering, predicción, clasificación multiclase, ranking, regresión. Ya habíamos también hablado de ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese paso es parte de el plan, ¿de acuerdo? Del plan y la ejecución, ¿ok? Bueno, y finalmente, ya, llegamos a lo que es el modelo. Entonces, el modelo es un archivo comprimido, serializado, que contiene los esquemas de datos. Ya habíamos mencionado, ¿no? El Data View Schema, las transformaciones u operaciones que se realizaron y los algoritmos utilizados. ¿De acuerdo? Y una característica importante es que este modelo no lo podemos llevar después a la nube, ponerlo en un API, consumirlo, ¿no? O sea, integrarlo con otros proyectos para consumirlo de forma local, por ejemplo, o en la nube, depende de cómo lo pongamos. Entonces, precisamente, se obtiene con esta instrucción, ¿de acuerdo? El método save del modelo que acabamos de generar. Ahí nosotros le pasamos el esquema de datos. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado, no? Lo del data view schema. Y el nombre del archivo, por ejemplo, ¿no? Model.zip. ¿De acuerdo? Y si lo abrimos, bueno, pues veríamos esto, ¿no? Las diferentes, como combinaciones, redes neuronales, etcétera. ¿De acuerdo? Y, pues sí, nos lo podemos llevar, ¿no? A móvil, a web, a desktop, ¿sale? Para consumir. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ya lo único que quedaría sería ejecutar esto, ¿no? Acá viene la tarea de evaluación, que no la mencionamos mucho, pero vamos a ejecutarlo porque se lleva un poquito de tiempo. Entonces voy a ejecutar este proyecto, que por cierto es una aplicación es una aplicación de .NET Core que está ejecutándose en un equipo Mac. .NET Core es multiplataforma, entonces, bueno, ya quedó atrás eso de que
.NET solamente funciona en Windows, no, ya está .NET Core, ¿de acuerdo? Entonces aquí se están realizando las diferentes tareas, aquí está ¿cómo se llama? La terminal, aquí está creando y entrenando el modelo, que les había dicho que era una tarea que más tiempo se iba a llevar. Ya culminó y entonces, bueno, se vino para acá. Permítame tantito, porque se pone medio raro esto, pero bueno, espero que se entienda. Un segundo. Sí, quién sabe qué pasó con la consola, pero bueno. Este, a ver cómo le hacemos aquí para entender. Mm, creo que está mejor. A lo mejor ya las aquí está, aquí está. Sí, nada más que salió un poco movido, no sé por qué. Pero bueno, a ver, ¿qué les parece si agrego aquí un console read key al final para que no nos saque? ¿Sale? Ok, vamos de nuevo. Entonces, pues sí, por ahí al principio va a estar realizando, ¿verdad?, las diferentes tareas que estuvimos mencionando, crear y entrenar el modelo. Como decía, esta tarea lleva cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y una vez que construye el modelo y que lo exporta, que ahorita vamos a ver dónde se generó ese archivo, por cierto, eh, pues entonces podemos evaluar. ¿Se acuerdan que separamos un 20%, ¿no?, de, de datos? Entonces, o sea, 200 registros. Bueno, pues nosotros aquí tenemos un método que es el de evaluar. ¿Vale? Nada más que creo que voy a hacer esto más chiquito. Ok, ya, aquí está el de evaluar. Eh, Observen que aquí utilizamos nuestro modelo y el método transform, y ahora le estamos pasando el conjunto de datos de prueba, no el de entrenamiento, sino el de prueba. Aquí ya tendremos solamente los 200 datos. Con esto vamos a generar o reconstruir el eDataView, ¿de acuerdo? Y aquí se utiliza, dentro de mi contexto y de mi tarea de clasificación binaria, porque esa fue la que realizamos, ¿de acuerdo? Tenemos el método evaluar o evaluate. Y con ¿de acuerdo? Pasándole ese data view de 200 registros, ¿de acuerdo? O del 20%, le vamos a decir, bueno, evalúa la columna label. La columna label es la del resultado. En esos 200 registros, por supuesto que ya sabemos la respuesta, ¿de acuerdo? Porque, pues, vienen de aquí. Ya sabemos la respuesta. Queremos ver si el modelo entrenado obtiene la misma respuesta. ¿De acuerdo? Si la obtiene, éxito. Y si no la obtiene, es un error. Y en base a eso se va a calcular cuántas veces acertó, cuántas veces se equivocó. ¿De acuerdo? Y con eso, bueno, pues estaremos obteniendo estas métricas, estas estadísticas que nos van a decir, bueno, qué tan confiable o qué tan impreciso es el modelo que nosotros generamos. Entonces, por ejemplo, pueden ver aquí precisamente los resultados de la evaluación. Y aquí me está diciendo que este algoritmo de clasificación binaria que fue entrenado con estos datos 800 y 200 para evaluación, que casi no le hicimos, ¿verdad? Alguna tarea de limpieza de datos, bueno, pues nos da una precisión de 84.49%, un área bajo la curva de 90%, es decir, que cuántas veces eh, acertó, ¿verdad? Y bueno, también el score F1, que también es otra de las métricas, ¿no? Importantes, que tiene que ver con los falsos positivos y todo ello. Bueno, entonces podríamos decir que es un resultado aceptable, pero, ¿verdad? Dependiendo del problema que estemos resolviendo, a veces hasta inclusive dependiendo del cliente, ¿sí?, o dependiendo del contexto, pues este porcentaje puede ser aceptable, suficiente o insuficiente. Sobre todo cuando estemos analizando datos
que tengan que ver con personas, por ejemplo, salud o la vida de una persona, pues este porcentaje puede ser bajo, ¿no? Idealmente, cuando se trata de vidas humanas, pues apuntarías o buscarías una eficiencia, o más que eficiencia, una precisión, ¿no? Pues, superior, ¿no? Más del 90-95%. ¿De acuerdo? Sobre todo, como les decía, pues, por ejemplo, para lo que es, eh, ¿qué tal la efectividad, ¿no? De un medicamento, ¿sí? 84% es bajo, porque no, 15% es mucho para decir que este medicamento no va a provocar una reacción en una persona. Entonces, bueno, necesitarías hacer más pruebas, por ejemplo. Bueno, y, ok, entonces, ya por ejemplo, ¿no? Dices, ok, bueno, pues ya evalué el modelo, vamos a probarlo, ¿no? Con datos que ya conozco. Bueno, de hecho, no. Aquí estamos proporcionando una cadena así nueva. La persona dice, bueno, este es un ejemplo de prueba que no existe, creo que no existe. Y si no, ahorita lo quitamos. Ujú. Sale aquí. Vamos a buscarlo. No existe. ¿Ok? Entonces, es uno nuevo. ¿Y digamos, qué obtiene de resultado al hacer esta predicción? Bueno, tenemos un método predict, ¿de acuerdo? Ya después de que, ¿cómo se llama? Perdón. Para realizar las predicciones, creamos lo que se llama un motor de predicción. Y aquí tenemos precisamente el Prediction Engine. Aquí está. Este Prediction Engine tiene dos elementos. La clase, el esquema con el que construimos los datos y una clase de resultado. Este Sentiment Prediction básicamente, ajá, se fijan, tiene la misma estructura que tenemos arriba. Perdón, no es cierto. Esto depende del algoritmo, del ejercicio o de la tarea que estemos resolviendo. En el caso de clasificación, tenemos estos tres campos: la predicción, la probabilidad y el score. ¿De acuerdo? Entonces aquí la predicción de este mensaje es, aquí lo pueden ver, negativo. ¿De acuerdo? Predicción, este mensaje es negativo. Y el valor que se obtuvo, el score que le dio, es de 0.12. Y habíamos dicho, ¿no? Que 0 significa negativo. Bueno, y abajo, ¿verdad? Viene otra evaluación, pero en este caso, ahora el mensaje es diferente. Ahora es, I love this spaghetti, ¿ok? Pues dice que es positivo. Y bueno, sabemos que sí, ¿sale? Este, o le da una puntuación en base al texto de 99.58%. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? También acá se repite el experimento, solo que el código que vieron antes era para una sola evaluación, ¿de acuerdo? O sea, una sola a la vez. Aquí está, predecir un ítem, generamos un prediction engine. Pero si quisiéramos evaluar más de uno, entonces se realiza lo que se llama una predicción por lotes, porque puede darse el caso de que necesitemos aplicar este algoritmo de Machine Learning o este modelo de Machine Learning a un conjunto de datos, no solo uno, sino a varios, ¿no? Entonces ahí el procedimiento es un poco diferente. Igual tienes ¿cómo se llama? Tu motor de predicción, pero ahora lo basas precisamente con los enumerables, ¿de acuerdo? Ahí está. Y, ¿cómo se llama? Ah, sí, y listo, básicamente. Básicamente eso. Igual puedes predecir este, eh, el resultado, bueno, el texto de entrada, el resultado, que si es positivo o negativo, y la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente, esto es algo muy sencillo, pero pues un ejemplo, ¿no? De cómo realizar lo que es este Machine Learning con un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Y pues ya nada más me quedaría compartirles estos enlaces donde
pues pueden aprender más, ¿no? Sobre lo que es ML.NET. En la página de Microsoft o en la documentación de Microsoft existen eh, tutoriales paso a paso para construir este tipo de experimentos. En GitHub existen infinidad de ejemplos de muestra en samples. También en YouTube tienen varios videos de varios eventos, de varios tutoriales. ¿Cómo se llama? También habíamos dicho, ¿no? Que ML.NET es open source, entonces también puedes contribuir, darle seguimiento y, bueno, ver qué es lo nuevo de esta tecnología. Bueno, y pues prácticamente sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo, su participación y pues estoy a sus órdenes.